compartir con este momento al que hemos llegado algunos de los responsables e investigadores del espacio de investigación en autismo y psicosis en psicoanálisis, el ESIAP. Hemos consentido entonces al trabajo que causa el dispositivo entre varios a través del proyecto Red Borde en Medellín. Este inicio es efecto de los acontecimientos del trabajo realizado por el ESIAC, el cual pertenece al INES, y para quienes no conocen de qué se trata el INES, está constituido por los Centros de Investigación y Docencia, CID, de los países que integran la nueva escuela lacaniana del campo freudiano, LCE, auspiciado por el Instituto del Campo Freudiano, creado por Lacan, actualmente bajo la dirección de Jacqueline Millet. Hoy nos acompaña la directora del INES, Raquel Cos, a quien agradecemos su presencia. También se encuentra con nosotros la secretaria del INES, la psicoanalista Marta Carolina Forero, actualmente directora del ANEL CF Medellín, a quien hacemos también extensivo nuestro agradecimiento. Y quisiéramos también en esta introducción de agradecimiento nombrar a la psicoanalista Viviana Berber, directora del INES, quienes acompañaron al inicio, ese inicio de pinceladas iniciales del lienzo que hoy podemos ver en otro momento del trabajo. Esta iniciativa se encuentra en el instante de ver, pero a su vez es efecto de comprensión a las que hemos llegado luego de un valioso recorrido de trabajo, que es bueno recordar ese recorrido de trabajo hasta donde hemos llegado. Lo hemos nombrado en la mañana de hoy también, y es el inicio en grupos como la Antena Infancia y Juventud de Bogotá, asociada al Instituto del Campo Freudiano, a cargo de Lisbeth Ahumada, también en los encuentros de la Semana de Autismo, iniciativa que se ha llevado a cabo durante 11 años, convocando al trabajo a los practicantes del psicoanálisis y a la ciudad, a partir de preguntas acerca de diversos temas sobre el autismo en la actualidad. Asimismo, a través de la FAPOL, con el Observatorio de Autismo, y como consecuencia de este trayecto, ¿quién iba a creer de todo este recorrido? La creación del espacio del ESIAC, que es el espacio de investigación de autismo y psicosis. Como hemos estado nombrando el significante borde, quisimos ampliar un poco algo de ese significante y de la elección que tuvimos del mismo, el cual le dimos muchas vueltas en su momento para ver cómo nombrar ese significante. Para ello, Andrés nos comparte unas palabritas en relación a el significante borde. Andrés, no sé si voltea la... Ven aquí. Una cosa muy breve. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Por qué borde? ¿Por qué la red borde? En el psicoanálisis de orientación lacaniana se ha usado reiteradamente la expresión borde para hacer referencia a los tratamientos singulares que realizan las personas autistas para protegerse de los excesos que pueden experimentar y evitar desde allí su existencia. El borde le permite a cada sujeto autista situar lo insoportable y establecer contactos e intercambios con el mundo. Por ello, la red borde se orienta por este significante y oferta una apuesta para que los sujetos autistas y sus familias puedan servirse de ella para seguir trabajando en las invenciones y resistencias ante lo insoportable del encuentro con la vida,
y alcanzar con ello una forma posible, una forma mejor a la medida de cada uno. Por ello, somos la Red Borde, y en este caso la Red Borde Medellín. Así pues, para continuar con la presentación, antes de darle la palabra a nuestro invitado Iván Ruiz, estamos también muy agradecidos con su apuesta de venir a acompañarnos en este proyecto. Continuaré un poco más con esta palabra de apertura. Así pues, el proyecto Borde es la respuesta que los psicoanalistas lacanianos, agrupados en el ESIAD del INE, ofrecen a los autistas y sus familias, a partir de constatar que una red de trabajo inspirado en la doctrina y en la clínica lacaniana hace falta en diversas ciudades que configuran la región del INES. En este sentido, la red Borde se ha ido constituyendo como una serie de lugares que se articulan, cuyo tiempo será el que brinde la consistencia del lugar en cada ocasión. En primer lugar, queremos invitar a la psicoanalista Raquel Cor, directora del INES. No sé si en este momento ha podido estar acompañándonos. Queríamos eh, darle el agradecimiento y darle la palabra con algunas palabritas de apertura, pero también queríamos invitar a Marta Carolina Forero, que es la secretaria del INES, actualmente la directora del ANEL CF Medellín, y a quien quisiéramos unas palabritas para compartir los agradecimientos de quienes nos han acompañado en esta apuesta que tenemos en la actualidad. Antes de darle la palabra a Marta Carolina, también nombrar que no olvidamos a nuestra exdirectora Viviana Berger, quien también nos acompaña hoy, que desde el comienzo también acompañó esta apuesta, consintiendo a nuestras creaciones, a nuestras conversaciones, y por eso también estamos muy agradecidos con ella. Adelante, Marta Carolina. Buenas tardes a cada uno de ustedes, sobre todo agradecer a, a esta apertura de un trabajo que le antecede mucho tiempo, el empeño de muchos colegas, eh, en particular, como ya has nombrado, del trabajo que antecede de parte de Lisbeth, de todos los participantes e investigadores del ESIAP, y en este momento también recordar a los colegas que han estado, ya no están, nuestro querido Mario Elkin, que como docente, si bien no está hoy, seguramente con mucho entusiasmo seguiría acompañando el trabajo de fueran todas las iniciativas nuevas como siempre lo hizo. Estamos muy honrados de la visita de Iván Ruiz. Agradecemos este generoso aporte que sigue dando a los colegas del ESIAP, y les deseo lo más fructífero de este recorrido, de estos 3 días de investigación y de trabajo. Un saludo y un abrazo. Gracias, Marta Carolina, y bienvenido ese homenaje a este espacio, recordando a Mario Elkin, que nos acompañó muchísimo también en las semanas de autismo, con acompañar las traducciones de quienes venían y nos acompañaban, siempre dispuesto a eso y a transmitir también su experiencia con respecto al autismo y la psicosis. Entonces, gracias por abrir ese espacio, Marta. Ya lo teníamos también como una posibilidad de decirlo más adelante, pero bueno, ahí ya lo hicimos como
el homenaje a él y que esté descansando de ese sufrimiento que traía en estos últimos días con su cuerpo. Esta red borde entonces se ofrece como un espacio de escucha y acompañamiento atento para niños, adolescentes y jóvenes diagnosticados de autismo y sus familias. Nos apoyamos en el saber que las familias tienen sobre las construcciones que sus hijos han elaborado y nos orientamos por las dificultades que el autismo plantea para contribuir a la conquista que cada niño y adolescente pueda hacer para alcanzar una vida posible. Esta mañana pudimos estar ya en el taller de padres y esta mañana pudimos tener el encuentro con todas estas dificultades y esto que viven las familias para acompañar a su hijo, cada uno en su singularidad. Luego podremos compartir con ustedes más adelante algunos ecos y resonancias de esto. Ahora, para dar inicio entonces a este trabajo de Borde Medellín, quiero nombrar también que contamos con la presencia del psicoanalista Iván Ruiz, en nombre de Teadir Barcelona, dando cuenta de la experiencia institucional acumulada en el campo freudiano a partir de la práctica entre varios, como modo de tratar el sufrimiento del autista. Consideramos valioso comentarles que previo a este momento dedicamos un tiempo de investigación en torno a la práctica del dispositivo entre varios, acompañados de Iván, como les dije, a quien agradecemos nuevamente este valioso tiempo que nos brindó y permitió conversaciones muy enseñantes. Ahora sí, tendremos el gusto de escuchar a nuestro invitado al seminario. Para quienes no lo conocen, el psicoanalista Iván Ruiz, que quisimos pues dentro de la programación de Bordes, Medellín y los talleres, abrir este seminario para los demás dentro del programa que teníamos de los talleres. Entonces, para presentar a Iván, es el fundador de la Asociación TEADIR para padres y familiares de sujetos autistas y es psicoanalista en Barcelona y miembro de la AMP. De nuevo, gracias Iván, te damos la bienvenida y estamos muy contentos de tenerte aquí. Esta mañana cuando llegó y de pronto abrazándonos todos los intervinientes, como ver esos cuerpos encontrándonos y ver que ya llegaba este momento de ponerle el cuerpo a esta experiencia. Bueno, bienvenidos a todos y disfrutaremos entonces de este seminario estos 3 días. Adelante, Iván. Bien, muchas gracias, Luz Helena, y por supuesto a Lesiap, Lines, por organizar este seminario, y no solamente por organizarlo, sino por apostar por esta iniciativa Borde, que es una iniciativa genuina, me parece, y es una experiencia de encuentros. Lo vamos a poder transmitir estos 3 días, espero, con algunos pequeños hallazgos que vamos a ir encontrando en los encuentros con las familias que ya han estado esta mañana y con los talleres que vamos a tener a partir de mañana y el miércoles con total 12 niños y niñas, chicos, chicas. Digo esto porque esto establece una cierta disimetría entre los que estamos aquí, Medellín ahora, y los que estáis en diversos lugares del mundo. La disimetría, digamos, relaciona al entusiasmo que este seminario tiene, porque es un seminario que acompaña una experiencia inaugural aquí en Medellín, una experiencia de, como se ha dicho, ofrecer un espacio de encuentro para sujetos que se encuentran bajo este significante del autismo. Quisimos
organizar este seminario para trabajar algunos textos que tienen ya unos cuantos años. Son textos que se remiten a la práctica entre varios, a lo que Jacques Alain Miller nombró práctica entre varios, y que son 3 textos en concreto que hemos incluido en la bibliografía que ustedes habrán recibido, que es una bibliografía, digamos, no para guardar en la carpeta de recibidos del mail, del Gmail o del Hotmail, donde sea, sino que son 3 textos para trabajar, porque es una propuesta de seminario, con lo cual no estoy obligado ni a hacer una conferencia, ni a dar una charla, mi propuesta es la de trabajar en seminario. Eso implica la participación de cada uno de los que estamos aquí y de los que están en sus casas. La pregunta sería, en todo caso, ¿por qué conviene todavía hoy proponer un seminario bajo, digamos, este título, orientar la institución con el psicoanálisis? Y en concreto, sobre lo que denominamos práctica entre varios. Y aquí me atrevo a avanzar una idea, algo, digamos, que me surge después de unos cuantos años, también en la experiencia en TEADIR, la institución que dirijo, o en los stages de formación que hice hace ya unos cuantos años en Le Courtil, en Bélgica. Y digamos, esta idea es la de que me parece que no hemos podido todavía en el campo freudiano extraer todas las consecuencias o un número importante de consecuencias de los textos fundacionales de las instituciones que hoy en el campo freudiano se orientan por la enseñanza de Lacan y por una práctica muy particular que denominamos práctica entre varios. Después de casi 30 años de algunos de estos textos que vamos a trabajar en este seminario, u otros que existen en las publicaciones del campo freudiano, todavía diría que hay cuestiones que se resisten, hay un real en estos textos, proviene de la práctica que transmiten, que se resiste a su elaboración, que teóricamente son muy interesantes, nos plantean preguntas, nos ponen al trabajo, pero que si estos textos no pasan por la práctica efectiva del encuentro con sujetos autistas, psicóticos, estos textos no toman el alcance que en realidad tienen, porque son textos testimoniales todos ellos. Tanto el texto de Dichacha, titulado Antena 110, como el texto de Stevens sobre el Courtil, como también el texto de Laurent, pero y tantos otros son textos testimoniales de la puesta en marcha de una institución bordeando el real que plantean los sujetos que estas instituciones han acogido y acogen todavía hoy. Entonces, orientar la institución con el psicoanálisis implica que efectivamente una institución podría estar orientada de muchas otras maneras, incluso de muchos otros discursos, e incluso sin que tengamos la idea de qué discurso es el que orienta una institución. Porque una institución puede estar perfectamente orientada, puede funcionar de maravilla, orientada, por ejemplo, a partir del fantasma del fundador. Una institución puede estar orientada a partir del discurso del amo, a partir de un S1 que impulsa esa institución, y ese S1 puede ser los cuidados, puede ser la cura, puede ser el enseñar, puede ser el apadrinar, tutelar, etcétera, etcétera, etcétera. Estos S1s, cuando ocupan el lugar digamos, de
del lugar amo en la institución produce ciertos efectos que el propio discurso necesariamente desconoce. Orientar la institución con el psicoanálisis implica, primero, que el discurso analítico, como lo decía Lacan, no funciona para la dominación, no está al servicio de ningún tipo de dominación. Primera cuestión. Y segunda cuestión es que la orientación de la institución por el psicoanálisis, por el discurso analítico, implica necesariamente tomar esa institución como un S barrado, es decir, poner al trabajo todos aquellos elementos que hacen al funcionamiento de esa institución, desde todos los elementos administrativos, legales, hasta el funcionamiento del equipo, hasta qué tipo de personas van a integrar los equipos que van a trabajar en esa institución, hasta, por supuesto, el modo de abordaje de los sujetos con los que esa institución va a trabajar y, por supuesto, con los sujetos, las familias. Todos estos elementos forman parte de una institución y requieren ser repensados, cuestionados y puestos al trabajo por la institución. Y eso plantea necesariamente que orientar una institución con el psicoanálisis, quizás es algo que me atrevo a decir desde mi experiencia, no sé si esto podríamos aplicarlo a todas las instituciones que se digan orientadas por el psicoanálisis, pero requiere de un abordaje horizontal de la institución. No vertical, sino horizontal, es decir, una cierta lógica femenina para la institución, tal como Jacques Lacan situó la cuestión de lo femenino. Sobre eso hay textos interesantes de Bernard Chenave sobre la lógica femenina en una institución orientada por el psicoanálisis. Orientar la institución con el psicoanálisis, por otro lado, no implica necesariamente la presencia del psicoanalista como tal en la institución. Y esto es algo muy importante que está planteado por Antonio Di Ciaccia desde hace 40 años en el texto, uno de los primeros textos que están en este dossier que han recibido, el texto Athena 110, donde Di Ciaccia dice explícitamente que por razones, digamos, analíticas, viene a decir así, en la Antena 110, en el momento en que él se hace cargo de la institución, el dispositivo analítico como tal queda en suspenso. Es decir, en el funcionamiento de la institución no hay el psicoanalista como tal que opere desde la función reconocida como tal para otros, como psicoanalista. Y el texto que vamos a trabajar, de Di Ciaccia, de la Antena 110, plantea, me parece, las consecuencias para una institución del hecho del hecho de poner en suspenso el dispositivo analítico. Quizás estaría bien dar alguna vuelta sobre esta cuestión. ¿Qué implica poner en suspenso el dispositivo analítico como tal en el funcionamiento de una institución? La pregunta en ese caso sería, bien, si en una institución no están operando psicoanalistas reconocidos como tal, autorizados por sí mismos y por algunos otros, si esto no es así, ¿cómo podemos decir que esa institución está orientada por el psicoanálisis? ¿Qué es lo que haría, lo que funcionaría como orientación? ¿Qué del discurso analítico encontraríamos o podríamos hacer funcionar en esa institución? Esta es la primera cuestión que me parece que está muy presente en el texto de Di Ciaccia que vamos a trabajar
Y ahí la segunda cuestión que propuse para el título de este seminario, y es esta tensión que es realmente tan interesante en la práctica, ¿eh? Que es la tensión entre el uno y el entre varios. O lo que propuse llamar aquí la práctica del acto, es una expresión no es mía, es una expresión tomada de Stevens, la práctica del acto y el entre varios. Porque el acto, si tomamos el acto tal como Jacques Lacan lo trabaja, ahora acaba de salir el seminario sobre el acto analítico, y ahí es muy claro, el acto es el acto del uno solo. Pero en una práctica entre varios está el entre varios con un peso fundamental. Entonces, ¿cómo se articula en una institución el acto del uno solo con el entre varios? Eso creo que es algo que podemos encontrar, podremos trabajar a partir del texto de Alexander Stevens. Y propuse un tercer texto de Eric Laurent, porque me parece, bueno, es un texto que estuvimos trabajando en el cártel previo a este encuentro en Medellín, el texto sobre acto e institución de Eric Laurent, dadas las resonancias claras al momento inaugural, al momento de fundación aquí en Medellín de la iniciativa Voz. Y a estos tres textos que ustedes tienen en el dossier, que en realidad están, debo decirlo, eh, porque fue una decisión yo solo, no lo hablé con la comisión, con el comité editorial de la revista L'Atelier, hacer esta copia PDF ilegal para este seminario, pero son tres textos que hemos publicado en la revista L'Atelier, que es la revista que publicamos en la asociación TEADIR. Pero como ustedes saben, esta revista tiene textos también muy, muy interesantes y disponer de estos tres textos no les va a impedir adquirir la revista que tiene ya 7 números y que vamos a publicar en el mes de abril, el octavo. Y a estos tres textos añadí un cuarto, que es un trabajo que ha surgido, trabajo que presentamos desde TEADIR hace muy poco en España, en el campo freudiano, que es un trabajo sobre un caso, el caso Daniel, un chico con el que trabajamos en TEADIR y que plantea justamente parece que plantea esta tensión entre el acto de uno solo y el entre varios también. Podemos referirnos a este texto si ustedes lo desean, pero aprovecho para decir que eh, es un seminario con lo cual estamos todos invitados a participar y, por supuesto, a referirnos a estos textos de la bibliografía. Yo creo que sería interesante restringirnos a estos tres textos propuestos, Chacha, Stevens y Laurent, para poder extraer todas las consecuencias de lo que ahí se plantea. ¿eh? Y intentar evitar desplazarnos a otras cuestiones que seguro que pueden ser muy interesantes, pero que a veces pueden borrar la fuerza la fuerza que hay en algunas de las aseveraciones, los postulados, de las tesis que plantean estos tres textos. Bien, entonces, para ser consecuentes, yo me detengo aquí y podemos empezar a trabajar a partir de la lectura que ustedes hayan hecho de estos textos, que podemos vincular tanto a la cuestión de la orientación de la institución con el psicoanálisis, o bien más concretamente de lo que hemos denominado práctica del acto y entre varios. Si desde casa quieren, o desde sus lugares quieren intervenir, pueden levantar la símbolo levantar la mano, o en fin, los que estamos aquí, también levantar la mano.
Sí, ¿cómo hacemos para el micro? Ah, vale, sí. Mira, Vale. Muy bien. Vale. Si la orientación en la institución, la práctica entre varios también se da es por los S1, yo me pregunto si hay, que también hablaban como que las reuniones, más que técnicas, eran reuniones clínicas. Entonces me pregunto como por el lugar que se le da a la elaboración teórica sobre esos conceptos fundamentales, por ejemplo, ese que es tan usado y que no siempre hay como un conocimiento del concepto. Bien, podemos tomar algunas preguntas y vamos conversando y quizás encontrar en los textos dónde están planteadas, ¿no? Porque la, la pregunta de... En el texto de Lorán. Ajá, sí. Hola, María hola. Solita, Iván, ¿cómo estás? Un saludo. adelante. Desde Bogotá, lamentablemente. Bueno, no he tenido tiempo de desmenuzar los textos, pero me queda como una idea a ver si podemos, creo que está en el texto de Stevens, el punto del lugar vacío, de, de cómo se ocupa ese lugar vacío en el dispositivo institucional, por decir así. Dice, creo, en una frase a veces de más uno, a veces de menos uno, y otro punto que ahorita no retengo, pero cómo es ese lugar y en qué experiencias pudiéramos como tratar de captarlo, porque creo que dices algo muy importante y es que estos textos fundadores siempre mm, procuran mucha reflexión, pero siempre hay algo que no se atrapa en la experiencia de hacer institución de práctica entre varios. Siempre hay algo que toca hacer en la experiencia y que bueno, se trata de bordear, pero ¿cómo entender ese lugar vacío, no? Porque hay el tema de la, de la autoridad, de la institución, no sé si es Stevens que dice no quedarnos en el punto de capitón del padre que dice no, sino pasar al padre que dice sí. Pero bueno, en las instituciones que conocemos, en Curtil, en Antena 110, en otras, tal vez en Teadir, sería una interesante cuestión que nos compartas, cómo estos lugares se juegan o cómo estas instancias para jugar lugares y cómo es el lugar vacío, cómo pensar eso. Esa es mi pregunta, por ahora. Me parece muy importante esto que planteas, María Solita. Después iremos a la cuestión de Liliana. Eh, pero quizás podemos tomar primero esta cuestión porque he encontrado en el texto de Antonio Di Chacha, en la página 34, hay una referencia a la cuestión del lugar vacío. El lugar vacío que yo diría que puede pensarse, eh, digamos, en resonancia con lo que es con cómo se toma el vacío a nivel topológico en la arquitectura. Hay un trabajo muy interesante por hacer, me parece, que es la exploración del espacio topológico en el autismo. Bueno, hay algunas referencias, algunas cuestiones ya tratadas. De hecho, el número 8 del atelier va a tratar sobre este tema, porque la cuestión del vacío, si lo tomamos topológicamente, compete directamente a cómo la arquitectura se construye alrededor siempre de un vacío. Y ese vacío puede estar localizado en un lugar, puede ser
puede estar difractado, puede ser un vacío que no sea monolítico, sino que tenga diversas... la topología plantea justamente estas cuestiones que después vamos a ver cómo en algunos casos de autismo ese espacio topológico permite un trabajo o lo impide, ¿no? Pero para hacernos referencia hacer referencia al texto de Dichacha, en la página 34, él dice: vacío quiere decir que este lugar, aquí se refiere al lugar del responsable terapéutico, que este lugar no está ocupado por un maestro que sabe, procede y cura. Vacío quiere decir que este lugar no está ni siquiera ocupado por un significante que automáticamente clasificaría a los miembros del equipo según categorías. Por ejemplo, la categoría de los buenos y de los malos operadores, de los terapeutas y del personal de limpieza, o peor aún, la categoría de los psicoanalistas y de los psicoanalistas supervisores, y la categoría de aquellos que no lo son. Y sigue, vacío quiere decir que este lugar no está ocupado ni siquiera por un saber, esto me parece lo más importante, ¿no?, que es consecuencia de lo anterior, no está ocupado ni siquiera por un saber que se querría completo, ni tampoco por un saber analítico, sino que quiere decir que en este lugar es posible que surja un interrogante que haga emerger un saber para elaborar, abierto a todos y difícil para cada uno. En efecto, incluso el saber sobre la estructura que ofrece el psicoanálisis no tiene por función el poner a disposición respuestas rápidas, si es psicótico, si es autista, si es melancólico. El saber de la estructura debe ser puesto en cuestión con una verificación constante, como ocurre efectivamente en Antén, en las reuniones de los adultos. Es muy fuerte esta posición que toma Dichacha, porque por un lado destituye a todos aquellos profesionales que trabajan en una institución de su saber profesional. Es una destitución radical que llega hasta los psicoanalistas para tomar la consecuencia mayor de todo esto, y es que el saber está en el sujeto. En todos casos es un saber por construir, ¿no? Y aquí quizás podríamos hacer referencia a lo que Liliana planteaba, que me parece también fundamental, la pregunta que se espera de una reunión de equipo. Y si en una reunión de equipo sería el lugar para elaborar los conceptos y hacer avanzar la teoría analítica, por ejemplo, sobre el autismo. Añado yo esto, no lo has dicho tú, pero tú preguntabas sobre la elaboración, si hay una técnica que se tiene que elaborar en una reunión de equipo para seguir operando. Y en realidad en el texto de Dichacha también, ahora lo podemos buscar o si alguien lo ha encontrado, hay una clara distinción que Dichacha hace entre la teoría analítica, el saber teórico, y el saber analítico. Que cuando Dichacha hace esta distinción, justamente se refiere a esto que Liliana planteaba, es decir, que en una reunión de equipo no se trata de, digamos, de poner en primer plano los conceptos teóricos para entenderlos y hacerlos avanzar. No, no. ¿Cómo? Dilo. Que no se trata de verificar la teoría, exactamente. Eso es lo que Dichacha propone con esta distinción. El saber analítico es fundamental y está en los textos y está, digamos, en las elaboraciones del campo freudiano. La institución tiene el encargo de elaborar un saber, más bien un saber analítico que no estaba dado de entrada. Es un saber analítico sobre el sujeto, pero un saber que no estaba dado de entrada, sino que es un saber que se construye entre varios en las reuniones de equipo. Y por eso me parece que es fundamental quizás señalar ya una primera cuestión en relación al título, orientar la institución con el psicoanálisis.
o al menos es una pregunta que yo me planteo. ¿Es posible una institución orientada por el psicoanálisis lacaniano sin una referencia clara a la enseñanza de Lacan y a la escuela? Ahora, siendo así, ¿no? Siendo que esa institución o, digamos, los miembros del equipo están en análisis, que como dice Dichacha no sea una condición indispensable para trabajar en la institución, pero muchos de ellos están en análisis, hay una, digamos, una transferencia hacia la escuela, hacia el saber textual. Si bien eso está, debe estar, hay otra dimensión que Dichacha plantea en este texto y es el saber analítico que no estaba de entrada al empezar a trabajar con un sujeto, que debe construirse en las reuniones de equipo y no solamente construirse, sino que debe verificarse constantemente, dice él aquí. El saber de la estructura debe ser puesto en cuestión con una verificación constante. Sí, Álvaro Rendón. Hola, buenas tardes. Saludos desde Guayaquil. Gracias, Iván, por lo que nos transmites y por las lecturas también. Siguiendo las lecturas, ¿no? Hay una precisión que en la institución no se opera desde el lugar de psicoanalista. Lo has mencionado también ahora. Y a propósito del lugar vacío, me pregunto, ¿qué relación tiene este lugar con el deseo? El deseo de los intervinientes. ¿De qué deseo se trata? Voy a precisar algo que dice Dichacha en la lectura. Menciona lo siguiente: ciertamente hay transferencia si por transferencia se entiende el concatenamiento del deseo al deseo. ¿En qué página estás, Álvaro? A ver, déjame ver. Está en la 35. Mi pregunta es, ¿de qué deseo se trata? Gracias, Iván. Álvaro, disculpa, ¿puedes repetir la cita para que la localicemos? Claro, está en la página 35, eh, empezando el último párrafo previo al título de una producción de saber sobre el diagnóstico. Antes de ese título está. Ah, Empieza diciendo, sí. ciertamente hay transferencia si por transferencia se entiende el concatenamiento del deseo al deseo. ¿Cómo lo entiendes tú, Álvaro? Eh, Hay un deseo, efectivamente, un deseo de los intervinientes, digamos, para sostener una transferencia de trabajo, ¿no? Con niños, con jóvenes, desde un lugar distinto, no el otro del saber, pero sí a un lugar de una escucha diferenciada quizás de otras instituciones, tal cual también lo mencionas en el caso que nos compartiste, ¿no? Eh, y hay que saber alojar justamente ese lugar vacío, que no es se diferencia del amo sanitario o del amo que dice, digamos, de lo patológico por allí, sino de gente que permite hacer circular lo que llamamos deseo en lo transferencial en todo caso. Ajá. Sí, porque aquí hay una articulación entre transferencia y deseo, pero es una frase realmente interesante, o al menos es intuitiva, pero no- haría falta alguna vuelta, ¿no? Para sacarle todas sus consecuencias, porque dice, ciertamente hay transferencia, tomada la transferencia como concatenamiento del deseo al deseo. Claro, la pregunta es, ¿el deseo de quién? ¿De quiénes, no? ¿Qué deseos se concatenan, ¿no? Si son los deseos de... ¿Cómo? Ven, ven. No se te oye. Podemos poner aquí una silla, ¿no? Mira, siéntate aquí. Ah, bueno. Ahí.
bueno, en el texto, Nabila, ¿no? sí, Nadia, en el texto lo dice, o bien si se entiende el traslado del interés del niño hacia otro. Entonces nos preguntábamos si este deseo tenía que ver con el deseo del niño, el deseo del niño. Esto luego se puede ampliar hacia otro. Ujú. Pero decíamos que eso de la nariz. Ivonne, Ven. ven acá. Ah, se escucha, vale, vale. Pero también es bueno, Ivonne, creo sí, pero Hay eco. Lo conversábamos lo conversábamos en este instante porque dice del deseo al deseo y luego la línea siguiente de los intereses de los niños hacia otro, si era del deseo del analista de que se produzca un deseo, porque, o sea, en el niño para con otros, porque en el caso también se llama Dani en Teadir, Sí. Dani de Teadir, él puede, luego de todo este camino, puede, por ejemplo, hacer producciones de video con Teadir, para Teadir, ¿no? Me parece que hay una apuesta de los intervinientes de que pueda ser un poco más desinterés con otros. Claro, porque realmente es importante esto que dices. Hay toda aquí una declinación del deseo muy interesante. Primero la cuestión de la concatenación, la transferencia entendida, Dichacha aquí, planteada por Dichacha, como concatenación de un deseo a otro. Bien. Y ahora dice, o bien si se entiende el traslado del interés de los niños hacia otro, puede ser otro niño o puede ser otro sujeto, otra persona que esté allí, ya sea un adulto o una función que pueda servir de tercero. Fijaros que es compleja la cuestión, tiene de varias capas, ¿no? Porque el del deseo a deseo puede ser entre los niños, de un niño a otro, a un adulto, y incluso de un niño hacia una función que puede servir de tercero. Habría que ver, y luego añade, pero el instituto, la antena, no es el lugar en donde esta transferencia puede ser elaborada. Eso está taxativamente excluido por lo que respecta a los adultos. Por lo que respecta a los niños, los miembros del equipo están invitados a tomar con mucha relatividad las manifestaciones de los niños que deben estar encuadradas en una perspectiva más amplia que la relación dual y menos específica que la relación analítica. Es muy compleja la cuestión, que plantea aquí Dichacha. Por supuesto, es muy intuitiva esta cuestión de un contagio del deseo, podríamos decir. Sí, cuando una institución puede producir un contagio del deseo entre los niños, los sujetos con los que trabajamos, y entre los intervinientes de un equipo, eso es lo que permitiría sostener que es una institución orientada por el psicoanálisis, porque hay efectivamente un contagio del deseo, ¿no? Pero habría que ver qué se trata en cada caso. Por ejemplo, creo que podríamos extrapolar de esto que dice Dichacha aquí el efecto de contagio que a veces se produce en un taller con niños muy pequeñitos, que cada uno ha llegado al taller encapsulado en su propio autismo, con sus objetos autísticos, con sus recorridos, con sus bordes, etcétera, sin un encuentro efectivo con el otro, y por efecto del taller, por ejemplo, de un interviniente que le da un objeto a un niño y el otro niño que está ahí le interesa ese objeto que el adulto le ha dado a otro y va allí a quererlo también, y se produce un momento en que los dos quieren el mismo objeto y se estiran, se pegan, lloran, gritan, y eso se sostiene durante unos segundos. Eso podemos llamarlo también, digamos,
tomando el término deseo ampliamente, pero podemos nombrar eso una especie de contagio del deseo, un contagio quizás imaginario dentro del transitivismo de alguno de estos niños, pero algo que ha producido una salida a lo autístico de la relación de cada uno de estos niños con su objeto, ¿no? Ahora, a mí me queda por entender mejor a qué se refiere Dichacha cuando dice el traslado del interés de los niños hacia otro, ya sea un adulto o una función. ¿Cómo? Hablando de la transferencia. Ujú. Que yo lo relaciono con lo que nos planteabas como algo propio de trabajo entre varios, y es que, por ejemplo, con los talleres que vamos a hacer, es que un día o una mañana van a estar algunas personas y algunos intervinientes, y en la tarde con ese mismo grupo otros intervinientes. De manera que la transferencia no sería de sujeto a sujeto, sino que sería con una función. No digo que la función es, qué sé yo, la función que cumple ese objeto para el niño o el espacio. Ujú. Sí, sí, es algo muy, creo que es muy claro, ¿no? En el texto de Dichacha, eh, esta, esta propuesta de la institución al sujeto autista, y es proponerle eh, un encuentro, proponerle el encuentro de entrada, sin que eso pueda quedar fijado en una relación dual, dice Dichacha. Es decir, que el encuentro se produzca, pero en un momento u otro entre en funcionamiento el entre varios. Cuando entra en funcionamiento el entre varios, significa que efectivamente ese adulto ha pasado a ocupar una función. No tanto, ya no es tanto la persona que, que él es, pero que ella es, que esta persona es, sino la función que cumple ahí. Y en tanto que función puede ser intercambiable. Esa es es decir, que en el phi de x, phi paréntesis x, en esa x esa x puede estar ocupada por más de un interviniente, incluso más de un objeto. Vale. Aquí, disculpad, tenemos... Decía que Ahí. de ahí que Dichacha ubique como característica la permutación de los intervinientes en función de los 4 ejes de la práctica virtuales. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Esta función puede en algún momento ser, creería que es como un momento efímero, que pudiese hacer una intervención otro joven? ¿Otro joven? Ajá. Doy un ejemplo. En Atrios comenzó un chico a golpear con pinceles en una mesa y una joven ante estos ruidos se puede angustiar. Entonces yo lanzo una canción que ella traía constantemente y comenzamos a cantar las dos, y el chico comienza a hacer percusión, pero para hacer ritmo. Entonces, de algún modo, ¿esta joven qué lugar tuvo? O sea, me pregunto si, ¿qué hay ahí? Sé que quizás función interviniente no, porque está todo en relación a la formación, la reunión de equipo, todas estas cuestiones que implican un saber analítico en relación al caso, pero hay algo que se juega ahí también con los otros, Pues que es interesante. sí, es bien interesante, porque que no es la función del interviniente como tal, porque la función del interviniente en realidad forma parte, está integrada en una estructura
en la que la permutación, como dice Dichache, es una permutación calculada. En este caso es un encuentro que hay entre un sujeto y el otro a partir de uno de los ritmos y de la melodía. Es un encuentro que efectivamente hace existir el entre varios de los entre varios sujetos con los que trabajamos, porque Lorán lo dice de manera muy clara su libro La batalla del autismo. El entre varios es el equipo en el que hay varios que operan, pero también el entre varios de varios sujetos con los que trabajamos. Y los encuentros que hay ahí, como en este caso que planteas, son encuentros que pueden tener un efecto no solamente instantáneo, fugaz, sino un efecto que se prolonga en el tiempo. Incluso un encuentro que puede permitir a un niño volver a ese taller porque hay ese otro niño, esa otra niña con el que pasó alguna cosa interesante. Piedad, adelante. ¿Estás ahí, Piedad? Sí, tienes el micro apagado. Puedes prender el micrófono, Piedad. Vale. Bueno, tomamos otra pregunta y cuando puedas desbloquear el micro, nos avisas. Ah, Raquel. Raquel Kors, adelante. Ah, que entró. Bueno, pero quizás en algún momento nos puede decir algo. Sí, Andrés. Yo tengo dos preguntas. Una es con relación a algo que nos hemos preguntado, armado de de Medellín, es que exista la institución no hace que deje de existir el dispositivo analítico y la práctica psicoanalítica. Lo que nos hemos preguntado es cuándo conviene la institución, ¿cierto? ¿En qué momentos, ante qué lógicas, ante qué situaciones convenga la institución en vez del acompañamiento individual? Nos lo preguntamos porque varios de nosotros acompañamos chicos en la práctica individual, en el consultorio, y nos hemos hecho esa pregunta. Entonces, ¿en qué momentos, bajo qué lógicas, qué es lo que orienta precisamente la preferencia o la necesidad de la institución y no del acompañamiento? No. Nos hemos hecho la hipótesis de que al ser una práctica orientada por lo real, en los casos, tenga que ver con la relación, lo real, de aquel sujeto, chico, que pueda estar o no en el consultorio o en la institución. En lo que hemos ido conversando hasta ahora de Porto es un poco como si pudiésemos hablar de reales menos velados que otros, y que tal vez la institución le convenga a los chicos que tengan una relación menos velada con lo real. Pero es como lo que hemos ido construyendo hasta ahora. Y lo segundo es cuando nos nombramos como institución, empezamos a hacer serie de las otras instituciones que hay en la ciudad, que hay en el mundo, y somos una institución que hace excepción muchas de las otras que hay. Podemos decir las que se orientan por el psicoanálisis y las otras. Pero sabemos que lo que orienta nuestra práctica, los conceptos que usamos, las cosas que decimos, a veces son muy privadas. Las entendemos nosotros, si acaso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer para poder establecer esos intercambios con los padres, con el otro social, con los colegios? ¿Cómo maniobrar esas posibilidades de alternanzas e intercambios con el mundo social, como salvaguardando, respetando lo que orienta el psicoanálisis? Bien. Yo propondría dirigir las preguntas más que a mí, a los textos. Y esta pregunta que tú planteas de cuándo
convendría un trabajo entre varios, en qué casos, en qué situaciones. Hay una, y porque tú planteabas este real menos velado, ¿no? Hay una referencia, hay un momento en el que Dichacha, en la página 32, ah, dice algo que creo que está en la dirección de lo que tú planteas. Cuando dice, las entrevistas con los padres se presentaron pues bajo diversas modalidades que iban del simple encuentro donde se depositan informaciones, preguntas, preocupaciones, aprensiones, quejas, desconfianza y confianza, hasta una propia verdadera implicación subjetiva de los padres. Hemos constatado que cuando hay una verdadera implicación de los padres, se verifican siempre cambios concretos y positivos, incluso en situaciones muy graves. Entonces dice, sea como fuere, se trata en cada caso de permitir que un velo se interponga entre el niño y los padres, para proteger eventualmente al niño de la omniscencia de los padres y para restablecer una posición para el niño en la que permanezca como enigma sujeto y no un objeto tapón o un síntoma de la pareja parental. Para el niño, este velo es esencial, porque a partir del mismo puede interrogar, si la estructura lo permite, cuál es su lugar y cuál su función en las confrontaciones con el otro. Es muy interesante esto que plantea aquí Dichacha, y se escuchan las referencias a esta nota sobre el niño, ¿no? Que fue escrita por Lacan, ¿no? A petición de Gineo Brie, después en un congreso donde también, bueno, en el momento en que Montmagny estaba trabajando sobre la cuestión del niño retardado y su madre, y donde Lacan hace esta distinción entre el niño como objeto tapón o como síntoma de la pareja parental. Pero en cualquiera de los dos casos, dice aquí Dichacha, se trata de introducir un velo entre el niño y los padres. Me pregunto, no sé, pero me pregunto si la práctica entre varios conviene convocar a una práctica entre varios cuando este velo no puede ser introducido en un contexto de práctica psicoanalítica con un niño, individualmente. Cuando eso no llega, no, cuando no es suficiente y, como dice aquí Dichacha, las confrontaciones con el otro se hacen manifiestas y realmente imposibles de tratar. Esto por un lado, ¿no? No sé qué idea tenéis, qué idea tenéis vosotros, porque lo hemos visto, pero lo hemos escuchado, por ejemplo, esta mañana hemos tenido un encuentro con las familias de los 12 chicos y chicas que van a venir a los talleres mañana y el miércoles. Y cada familia ha explicado su situación, su soledad con sus hijos, cuestiones muy complejas y muy complicadas, pero se veía en muchos casos, en concreto en algunas madres, no solo en algunas madres, también algún padre, pero la soledad de la madre o del padre con el hijo, ¿no? Y transmitiendo que lo que han conseguido con ellos solamente se ha podido conseguir si son ellos los que están con el niño, con el hijo o con la hija. Que cuando interviene otro, eso se desarma, no se sostiene, ¿no? Aquí Dichacha plantea algo muy fuerte, que no es tampoco la propuesta de aislar a los niños de sus familias, como quizás en la época de Bettelheim eso tenía mucho peso. Lo que plantea aquí Dichacha es que en el trabajo con los padres hay algo digamos, muy complejo que
afecta a diversos niveles, pero hay uno de ellos que es la introducción de un velo para que, dice aquí, el niño permanezca como enigma sujeto. Es por eso que la propuesta de la institución, orientada por el psicoanálisis, es la de sostener, digamos, mantener vacío este lugar de sujeto, del sujeto enigma, justamente para que no sea pasar el niño de la familia en la que no es posible mantenerse como enigma sujeto, pasar a una institución en la que, por razones fantasmáticas o de discurso del amo, se obture de otro modo, pero se obture también ese lugar del vacío, ¿no? Pero, Quiero decir, sí, adelante. aprovechando lo que dices, Iván, estos casos que hemos elegido han sido orientados por eso precisamente, ¿sí? Ni en el colegio, ni en la escuela, en ninguna parte lo reciben, pero también dar cuenta de lo de esta mañana, como cuando les dijimos nos vemos mañana, les dijimos a los padres, y tú dices, la reunión fue muy buena en ese momento porque cada uno era diciendo, pero es que el mío no se queda solo, pero es que el mío, unas palabritas para dar cuenta de eso, porque me parece que ahí es donde comenzamos con el trabajo. Fue donde más se causaron al ver que se tenían que traer los niños mañana y a darnos cuenta de que no se podían separarse. Parece que esa es los sujetos dentro de muchos que elegimos fue por eso. Y no están en ningún lugar, no pueden hacer lazo y esas mamás tampoco se logran desprender, separar, pero que lo verificamos. Si bien les tuvimos 3 horas con ellos, pero al final cuando les dijimos vengan mañana y nos dejarán los hijos, ahí como dijiste, ahí comenzó quizás el encuentro más importante, Sí. dando cuenta de ese lugar, bueno, de a qué lugar vienen algunos ahí para cada madre. Sí, fue en el momento de terminar la reunión, cuando nos despedimos hasta mañana, que aparecieron entonces algunas intervenciones de algunos padres, de algunas madres, preocupados bueno, que pedían que si podrían estar ellos con los niños en el taller, que qué íbamos a hacer. Es decir, después de la parte más testimonial, donde cada uno de ellos habló de su situación, a mí me pareció que en ese momento aparecía lo más genuino en cada una de estas madres y estos padres, y es cómo se va a producir este momento de separación. Pero desde el lado no tanto de general, ¿no? No tanto de si los niños si nosotros como padres vamos a soportar que los niños se queden, sino qué van a hacer ellos sin nosotros. Esta es la cuestión fundamental que revela, digamos, la verdad de la estructura del vínculo parental, ¿no? Con cada niño, ¿no? Pero hay algo, Iván, también que nombraste mucho y dijiste a ellos como, bueno, primero que todo, la resistencia que han tenido a que las terapias donde han ido, ninguna de ellas les ofreció la lectura a la singularidad de su hijo, que les quedó muy bien. Entonces se han inventado lo que se han inventado, pero para irse y dejárnoslos mañana decían, pero es que yo le cambio los pañales, pero es que él no come tal cosa, pero es que cada uno van, acompaña diciéndoles, nos traen los pañales, nos traen el interés específico, nos traen y veremos las sorpresas de qué se dará en ese encuentro y les podremos contar, ¿sí? Pero fue ese momento y enseñante para todos en acto. Piedad estaba por ahí preguntando qué pasó. ¿Quién? ¿A quién le toca? Miguel, ¿quién? Raquel Corta, adelante. Gracias, gracias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Luz Helena y
y a Iván y a Lisbeth por permitirme participar de este seminario. Tenía mucha curiosidad de estar hoy con ustedes, porque el trabajo que se viene haciendo en el ESIAP y en Borde, especialmente el título que convoca, es un desafío, Iván. Orientar la institución con el psicoanálisis, la práctica del acto y el entre varios. Me abren muchísimas preguntas, espero poder participar estos días desde aquí para dejarme enseñar por la humildad de la experiencia de quienes consienten a esa inédita práctica. Tengo una pregunta que quisiera pedirte, Iván, porque es una pregunta, pero también es una preocupación compartida, deduzco, para los psicoanalistas, y es sobre la voluntad de ser cualquiera en esta práctica. Es una pregunta que me parece que no es solo clínica, sino política y también de lazo con la ciudad y con las instituciones, que amerita detenernos para conversar en estos espacios también. Y la pregunta es esa, o sea, ¿qué lees tú? ¿Qué es esa voluntad de ser cualquiera en la inédita práctica del entre varios, donde el interviniente y el analista, esto es precioso, el analista es uno más entre varios? Es decir, que no está en la soledad de la consulta, ¿no? Es una práctica que implica la presencia del cuerpo desde otro lugar. ¿Mm? Bueno, es una pregunta que te la planteo, ojalá podamos conversar sobre eso. Y bienvenido por estos lados. Muchas gracias, Raquel. No, es una pregunta absolutamente pertinente y me parece que está en el núcleo de lo que Jacques Alain Miller denominó práctica entre varios, que, que es una denominación muy particular. Es decir, él se refiere a una práctica. Jacques Alain Miller, por lo que sabemos, había escuchado mucho la experiencia de Dichacha en la antena y en una ocasión le propuso nombrarla así, ¿no? Práctica entre varios, y ahí seguida estaban también otras experiencias en Bélgica, en Tel Aviv, en Francia también, en Nonet. Cuando Jacques Alain Miller nombra esta práctica entre varios, me parece que es justamente una apuesta política que hace Miller, al menos es la manera como yo lo leo, porque es efectivamente lo que tú decías, es llevar al psicoanalista que necesita, que es fundamental que el psicoanalista ocupe su posición como analista en la consulta, las consultas, y por supuesto en la ciudad, eh, pero para esta práctica, Jacques Lamiré lleva al psicoanalista al entre varios, a situarlo entre varios. Es una denominación muy fuerte esta, me parece. Una práctica entre varios que además abre muchas cuestiones, ¿no? Para interrogar y y que están siendo interrogadas en muchas instituciones en Europa, pero también en Latinoamérica, en fin. Y me parece que es muy interesante que la iniciativa Borde pueda verificar esto en la práctica, es decir, llevar a la práctica esta cuestión y ver qué efectos genera, ¿no? En concreto, para centrarnos en los textos propuestos, ¿no? Para este seminario, al inicio del texto de la antena 110, del texto de Dichacha, él dice ahí, la segunda particularidad de la antena es el aparente contraste con la referencia al psicoanálisis. Nos explicamos mejor. En lugar de aplicar la teoría psicoanalítica en nuestro lugar de trabajo y de someter a los niños al psicoanálisis, como era y es habitual hacer en tantas instituciones, hemos operado expresamente una suspensión. ¿Suspensión de qué?
Ciertamente no una suspensión del saber psicoanalítico, pero sí una suspensión de la aplicación de la teoría analítica aplicada sic et simpliciter. En otras palabras, nos parecía que era la misma teoría analítica la que nos impedía una rápida realización de la práctica clínica. Esto es realmente para pensar, ¿no? para discutir, ¿no? Que la misma teoría analítica era la que nos impedía una rápida realización de la práctica clínica. En primer lugar, no nos parecía prioritaria la aplicación ni la utilización del dispositivo analítico. Lo que nos parecía prioritario era responder, o al menos tratar de responder, a ciertas cuestiones. Y aquí es lo que me parece que solamente en una práctica efectiva puesta en marcha puede verificarse de estas afirmaciones de Dichacha, ¿no? ¿Qué significa tener que responder a ciertas cuestiones? Podría yo añadir a ciertas cuestiones que competen a lo real de cada sujeto autista o psicótico que acude, ¿no? Porque me parece que lo que aquí Dichacha plantea, es mi manera de leerlo, pero veamos, ¿no? Cómo lo leéis cada uno, cada una. Me parece que aquí lo que Dichacha plantea es que en el encuentro con lo real, en un caso de autismo, no hay teoría analítica posible que permita una aplicación inmediata de una respuesta. Es decir, que primero está la respuesta del equipo de intervinientes a la urgencia muchas veces, a la situación compleja que el sujeto plantea, y después hay una reflexión, discusión, elaboración en el seno de la institución y, por supuesto, en los controles que cada uno puede hacer fuera de la institución, con quien quiera controlar e incluso y sobre todo en el propio análisis, ¿no? Pero la institución, tal como está planteada aquí por Dichacha, es la que elabora analíticamente lo que ha sucedido sin un cálculo previo a partir de una aplicación de la teoría. La clínica del acto, el acto, como es el acto. Exacto, exacto. Además, está bien que digas esto, Raquel, porque quizás no está tanto en este texto de Dichacha, pero sí en el texto de Stevens. Y de Lorán. Y de Lorán, ¿no? Porque ahí, en el texto de Stevens, a mí me parece muy, muy importante ese texto, porque ahí plantea que la práctica entre varios no significa tener que llegar a un consenso constante antes de hacer un acto. Es absurdo, ¿no? Cuando un niño viene con, no sé, como nos explicaban esta mañana, un padre, ¿no? que venía a pegarlo y a empujarlo contra la pared, no podemos decir parar la escena y decir vamos a reunir una reunión de equipo urgente, ¿qué hacemos? ¿Le paramos la mano? ¿Le decimos? No, ahí hay el acto de cada uno. Y ahí cada uno en ese momento está solo. De la misma manera que Lacan habla del acto analítico como un acto hecho en soledad, ¿no? Pero cuando ese acto es en la institución, una institución orientada por el psicoanálisis, la reunión de equipo, lo que plantea después entonces en ese texto de Stevens, es que el entre varios viene, digamos, eh, a elaborar las consecuencias de cada uno de estos actos que se han hecho en la soledad de cada interviniente. Y esa es justamente la, la interrogante que tengo, ¿no? ¿Cómo, a ver, del acto se sabe por sus consecuencias y también de la voluntad de ser cualquiera. Me parece que la voluntad de ser cualquiera, como en el algoritmo de la transferencia, ser cualquiera, que alguien se autorice a hacer una práctica entre varios, es un efecto analítico de algo singular. Hay un texto que me ha orientado muchísimo, que lo tenemos aquí a la mano en nuestra biblioteca, se lo recomiendo, es de la publicación del Cuadernos del INES 16, Viviana Berger. Es un texto de Elida Ganosa, precisamente que trabaja y tiene las referencias puntuales que me llevó también a releerlo sobre esta práctica entre varios, por supuesto con la orientación de Dichacha y de Virginio Bayo, que Virginio ya no está, pero
me quedó resonando esa pregunta sobre esa voluntad de ser cualquiera. Me parece que es tan precioso para poder conversarlo que, bueno, aproveché esta ocasión para planteártelo. Sí, sí, sí. Podemos volver a esta cuestión del ser cualquiera, porque creo que eso está en el sintagma entre varios, está esto, ¿no? Cualquiera entre varios, ¿no? Y ese es un punto, me parece que hay un real en la práctica entre varios y está ahí. Está en cómo el analista o aquel que se orienta en el psicoanálisis se destituye de ese lugar que puede ser identificatorio para convertirse en un cualquiera entre varios, que es el único modo digamos, de llevar, es el único modo de convocar este otro al que se refiere Dichacha, un otro que está hecho en la permutación de estos cualquieras. Pero bien, ¿no? Hay preguntas, ¿no? Sofía. Podemos tomar la pregunta de la intervención de Sofía Cole. Bien. Bueno, un saludo para los que estáis allí. Es un placer poder participar con ustedes a la distancia. Eh, Esto que trae Raquel Corts y que tú lo retomas, Iván, para mí fue muy esclarecedor cuando lo plantea Alexander Stevens, porque es en la línea de, no recuerdo el nombre, pero alguien también situó la cuestión del vacío. eh, Alexander Stevens en la página 14, eh, él viene hablando de esta cuestión de la no especialización y en la página 14 al inicio dice: la práctica entre varios se distingue radicalmente de lo que algunas veces se llama práctica pluridisciplinar. Hago un salto y dice: y se podría añadir a la lista de estos especialistas el psicoanalista. Me parece muy fuerte. Y continúa: pues bien, la práctica entre varios es lo contrario de esto, porque el psicoanalista en la institución no es un especialista del sujeto o del goce, es un desespecializante. Agujerea la institución y el trabajo analítico para una construcción del caso que atraviese todos los puntos de vista de los especialistas. Él continúa dándole vueltas, pero eh, me, ahora no puedo situar la página, pero me pareció como, bueno, no lo había leído así en otros momentos, porque lo vuelve a plantear, ahora no encuentro la página, pero dice: cuando se trata de interpretar la experiencia de la institución, se necesita reinventar continuamente su manera de operar. Y él va a seguir esta línea porque dice: se trata de horadar los S1 de la institución, tacharlos. Es esto que venía situando tú, Iván, porque él dice, el tachar estos S1 de la institución hace aparecer la futilidad de estos para que aparezca el S1 del síntoma de cada niño. Y me pareció muy fuerte porque él lo ubica a partir de ahí, es decir, a partir de que la cuestión, o sea, él ubica que la cuestión es ahí. Pero para mí, en todo esto del texto de Stevens, él sitúa el acto analítico en relación a esto del síntoma del sujeto, eh, pero hace una cuestión que para mí no fue mínima, y dice, ah, él viene hablando de la institución que es Le Courtil. Entonces él dice: en el Le Courtil no se trató de fundar, sino de crear. Por la cuestión de que no se trató de un acto, y me pareció muy fuerte esto que dice, porque no fue un acto,
el de crear la institución de Le Courtil, porque me sale sin referencia, pero bueno, era sin la cuestión, sin la comparativa con las otras instituciones. Es decir, no había como tal, o sea, sin la referencia a compararse con otras instituciones, sino que él lo pone del lado de la creación y después le sigue dando vueltas y dice, tampoco se trata de un acto porque son una serie de arreglos para orientar constantemente o continuamente la institución. Y ahí es complejo porque hace una diferencia muy fina entre lo que es el acto y lo que fue crear Le Courtil. Y me parecía muy interesante traerlo en este momento en el que estáis allí. Gracias, Sofía. Es realmente interesante. Vamos a retomar estas cuestiones mañana, y el miércoles. Yo he tomado nota de las varias intervenciones y esta última de Raquel y Sofía. No sé si Piedad, que había quedado pendiente intervenir, y tomamos esta última intervención y terminaremos hoy. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, Piedad, Ya. adelante. Bien, muchas gracias. Hola con todos. Me parece que en la página 39, Dichacha puntualiza justamente cuál es la función del adulto, como él lo llama aquí por lo menos, cuál es su función en el trabajo en esta experiencia, porque señala clarísimo. Dice, provocar un encuentro, pero al mismo tiempo abajo dice ya, que ese tiempo, si fuera así, sería un tiempo separado respecto al tiempo del otro. Y entonces, ¿qué quiere decir con eso? Y no es una palabra que la usa, es ser dócil al autista. Es decir, que hay que permitir, en ese sentido, que estos niños se regulen respecto a su necesidad lógica, que es la de inscribir una falta que no se realiza simbólicamente. Ahí dice, es posible que ellos empiecen a construir circuitos cada vez más complicados y a veces a elaborar un delirio. Entonces, me parece tan importante el punto en donde no habría para nada que encarnar al otro, sino justamente que ese entre otros, que implicaría inclusive objetos, ya. Dejar entonces justamente que se produzca un cierto tiempo que aquí dice que muchas veces permite el apaciguamiento de estas personas. Me hace recordar la palabra de ser dócil al autista, y por ahí, solamente porque a lo mejor se da ese tiempo, es posible provocar un encuentro. Así es como leería yo la indicación de la página 39 de Dichacha en nuestra práctica cotidiana. Excelente, Piedad. Me parece punto fundamental, porque creo que ahí está la cuestión de por qué eso debería hacerse entre varios, y no es posible que eso se produzca en una consulta, por ejemplo. Exacto. Que es todo lo que hay que hacer y no hacer para que ese encuentro se produzca en una institución cuando no se ha podido producir en otras instituciones o en una consulta con un psicoanalista, ¿no? Bueno, retomaremos estas cuestiones. También propongo que para el encuentro de mañana las preguntas que surjan, ¿no? Las podamos traer y las planteemos también referidas a los textos para poder encontrar un desarrollo, alguna pista para desarrollarlo a partir de los textos.
Y nada más, nos encontramos mañana a las 2 hora de Colombia. Listo. Un saludo a todos y a todas. Hasta Hasta pronto. mañana. Gracias, hasta luego. Gracias.